Bienvenido a un viaje a lo profundo de tu ser. Esto es Sinergia, desarrollando tu alma y mente. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Sinergia. Esta tarde les estaremos hablando de las heridas de la infancia. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Por qué se dan? ¿Y cómo se reflejan en la vida adulta? Y claro, el tip de la semana, ¿cómo sanarlas? Pues cuando se trata de hablar de las heridas de la infancia, hay que entenderlo como todas esas lesiones emocionales que percibe un niño por parte de los padres, cuidadores o maestros y generan una cicatriz. Normalmente esa cicatriz tiende a ser muy profunda y los marca durante el trayecto de toda su vida. Existen diversas heridas de rechazo, por ejemplo, que es la primera. En la herida de rechazo se caracteriza esta persona por ser una persona a la que le falta el sentido de la pertenencia y tienden a huir. Son todas esas personas que son como muy herméticas y no quieren relacionarse entre otras. Y normalmente esto es porque esa herida es un sentimiento de falta de aceptación de los padres o cuidadores hacia el niño. Muchos dicen, pero es que yo nunca dejé desatendido a mi hijo, nunca le mostré que no lo aceptaba, pero estas heridas se tienden a marcar en situaciones muy particulares. No tiene que haber una situación grave o grande para que entonces se genere esta herida, sino a veces es un simple aspecto cotidiano, el cual lleva a que los padres en algún descuido, en alguna situación, generen esta herida en el niño. Y al hacerse adultos, pues se muestra con estas personas que no permiten tener relaciones con otras o están muy aisladas porque no quieren mostrar sus sentimientos. Todo lo que es mostrar sentimientos para ellos es una sensación de peligro. Como genera un peligro y es una situación de alerta, prefieren huir, prefieren evadir esos sentimientos. Y es muy chistoso porque a lo largo de su vida ellos mismos van creando esta situación de rechazo. Su misma huida, su misma lejanía hacia los demás causa que las demás personas los rechacen también a ellos. Después tenemos también lo que es la herida de traición. Esta es muy particular porque es muy común la herida de traición y se da cuando los padres no cumplen sus promesas. Y a veces es muy fácil decir, mi hijo pidió, no sé, una muñeca, yo le prometí esa muñeca o ese carrito al niño y de repente, no, pues no se lo va a comprar, le compro otra cosa. No es el hecho del objeto, sino la promesa, la palabra del padre. Para un niño, ¿qué es un padre? Es un superhéroe, es lo máximo, la máxima autoridad, es a quien idealizan en su vida. Y cuando esta figura de superhéroe, de idealización, la tienen tan alta y la bajan de ese pedestal, entonces ahí es donde se causa esta fractura, ¿no? Y estos niños van creciendo así cuando ya son adultos. Se encuentran en un estado de hipervigilancia, constantemente están en alerta, es muy común que tengan ansiedad, por lo mismo, porque creen que todo es un riesgo en la vida, que necesitan ellos tener el control. Son ese típico adulto que si no tiene el control de lo que dicen los demás, incluso piensan que ellos ya no pueden realizar su vida cotidianamente. Necesitan tener el control de absolutamente todo. Después les traigo pues la herida de abandono. Esta también es como muy común. De esta puede ser abandono físico y emocional. Muchas personas a veces dicen, yo siempre estuve presente. Cuando estás presente y por ejemplo el padre le dice al niño, toma el celular, toma la tablet, y el padre sigue haciendo sus cosas, eso no es estar presente, es un estado emocional de ausencia. Y esas cosas tan particulares causan una herida muy profunda en el niño. La herida de abandono es una de las más profundas en sanar, porque los niños
tienden a generar, como igual que las otras heridas, pero en particular tienden a generar el mismo abandono, su autoabandono. Entonces, cuando son adultos, es muy común que busquen personas que los abandonen. Paradójicamente, esta herida, igual que las otras, buscan eso mismo de manera inconsciente porque es lo que reconocen. Buscan a personas a las cuales ellos tengan que servir, las cuales lo necesiten, porque él necesita no estar solo. Entonces genera esa sensación de necesidad en otras personas para que las otras personas lo necesiten y así ellos puedan sentirse validados y puedan sentirse acompañados. También lo que es la herida de la humillación. Eso es un bullying total, un bullying interno desde la familia, como también puede ser en la escuela, en la calle, en la sociedad. Son todas esas situaciones de burla y de vergüenza en las cuales un cuidador expone al niño. Recordemos, porque nosotros como adultos a veces decimos, ¡ay, un chistecito! Un chiste es cuando yo, como persona, estoy riéndome y la otra persona también se está riendo. Pero cuando esa otra persona, en el caso de un niño, no tiene la facultad de conocer y de entender la magnitud de esa burla, entonces deja de ser un chiste y se vuelve en una vergüenza y en una burla. Ahí es donde se genera esta herida y constantemente cuando ya son adultos necesitan a alguien que cuide de ellos. Son incapaces de cuidar de sí mismos. Son personas que son muy inseguras, que piden consejos a todos, que necesitan constantemente que alguien esté revalidando que lo que están haciendo está bien, porque su moral fue quebrantada por la humillación. En cuanto a, por ejemplo, la herida de justicia, pues esto viene de padres sumamente fríos, rígidos, duros, que no permiten a veces la expresión de esos niños. Esta herida justamente causa eso. Justamente causa que los adultos no tengan la facultad y capacidad de expresarse sentimental y emocionalmente. Son sumamente exigentes consigo mismos, les cuesta comprometerse, no pueden comprometerse ni con los demás ni con su propio cuidado o sus propias emociones. A veces también va muy aunado con la herida del abandono, donde necesitan cuidar de otros porque ellos no pueden cuidar de sí mismos. Y pues como siempre, todas estas heridas, como les menciono, son una paradoja. Son algo que vamos causando nosotros como adultos eventualmente, porque nos cuesta a veces entender que un niño, toda su vida es ansiedad. Los niños, solo imaginemos esto. Nosotros como adultos, cuando vamos a empezar un nuevo trabajo, la ansiedad, el nerviosismo y el pánico que nos causa el ir a un trabajo nuevo donde no conocemos a las personas. Esa misma ansiedad, nerviosismo, pánico y miedo lo tienen los niños día con día. Ellos lo viven diariamente. Es por eso que se generan estas heridas, porque ellos ya tienen ese miedo expuesto en cada instante de su vida, porque nada de lo que está alrededor de ellos es familiar. Entonces, cuando todavía le sumas un factor como estos, que es el rechazo, la traición, el abandono, la humillación o la injusticia, pues se genera la herida. Claramente por eso, porque el problema no es la situación, sino que cuando se van repitiendo es algo que se vuelve una normalidad, entonces el niño lo adquiere y lo toma como su realidad y se vuelve un trastorno. Es por eso que es muy importante siempre buscar ayuda para poder sanar esto. Lo primero es ser consciente que lo tenemos, reconocer que lo tenemos y aceptar que necesitamos ayuda, porque son patrones muy, muy profundos que se necesitan sanar. Y pues por el momento de mi parte sería todo. Les agradezco que estén aquí conmigo. Los invito al siguiente podcast, del cual hablaremos del lenguaje del amor. Muchas gracias. Como siempre, agradezco tu tiempo y compañía. Síguenos en nuestra siguiente transmisión. Esto fue Sinergia con Natalia Ríos.